Muy buenas tardes, muy buenas noches y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Putin mueve ficha y la conspiración explota. Bienvenidos a un análisis que expone la verdad oculta de la guerra y la nueva estrategia de Moscú. Hoy, la tan esperada decisión de Vladimir Putin sobre la operación militar especial se ha confirmado y es una pésima noticia para Kiev. El ejército ruso ha creado oficialmente la Fuerza de Sistemas No Tripulados como una rama separada de las Fuerzas Armadas rusas. La guerra de drones se oficializa. Esta medida, advertida por Putin hace meses, centraliza la formación, producción y uso de drones, incluyendo la producción masiva de 6.500 a 7.500 drones Geranium 2 por mes. Mientras el coronel Istuganov anuncia el despliegue de esta nueva fuerza, Zelensky guarda silencio y Syrskyi emite declaraciones aturdidas sobre el deterioro en el frente. Analizaremos por qué esta decisión ha dejado la cúpula ucraniana en un verdadero shock. Consecuentemente, también hablaremos del ajedrez de inteligencia y los videos falsos. Finalmente, cubrimos el ajedrez de espionaje del FSB ruso, que ha frustrado un ingenioso intento del GUR ucraniano de secuestrar un avión MiG-31 con un Kinzhal, ofreciendo hasta $3 millones y planeando un montaje espectacular sobre el Mar Negro. Y en el frente de la información descubrimos el secreto detrás de los extraños videos generados por inteligencia artificial que muestran a soldados ucranianos rindiéndose. Una estrategia que Yuri Kotenok para ahogar las grabaciones auténticas y desvirtuar la verdad. Así que comencemos con la decisión que redefine la guerra moderna, la nueva rama de drones. Así que hemos acumulado una buena experiencia, se dice, ¿no? Hoy se anunció que las Fuerzas Armadas rusas han creado oficialmente una fuerza de sistemas no tripulados. El subcomandante de esta nueva rama, el coronel Sergei Istuganov, anunció que la estructura ya está definida, se ha designado un comandante y se han formado regimientos y cuerpos de mando. Las unidades ya operan bajo un plan unificado y cooperan con otras unidades de las Fuerzas Armadas. Como señalan analistas de The Military Chronicle, esta es la primera vez que los sistemas no tripulados en Rusia han sido designados como una rama separada de las Fuerzas Armadas. Y cito: esta decisión se ha hecho esperar. Anteriormente, los operadores de drones estaban asignados a otras especialidades militares: artilleros, personal de reconocimiento y especialistas en comunicaciones. Ahora, su trabajo tendrá un estatus oficial, una estructura propia y un sistema de gestión que centralizará la formación, la adquisición y el uso de sistemas no tripulados en todos los niveles, subrayaron los expertos. Recordemos que el presidente ruso Vladimir Putin advirtió sobre la creación de este tipo de tropas en junio de este año. Y dice: actualmente estamos creando fuerzas de sistemas no tripulados como una rama separada de las Fuerzas Armadas y debemos asegurar su despliegue y desarrollo rápidos y de alta calidad, dijo el presidente en este verano. Hizo hincapié en que tanto el gobierno como el Estado Mayor son conscientes de cómo opera el enemigo y no creen que Rusia se haya quedado rezagada o haya llegado tarde en ningún sentido. Además dijo: además creo que hemos acumulado una valiosa experiencia para desarrollar esta rama de las Fuerzas Armadas. Esto incluye la formación del personal, la producción y la entrega de equipos modernos capaces de mejorar las capacidades de combate de nuestras tropas, añadió Putin. Según él, el programa estatal debería centrarse en la creación y la implementación generalizada de tecnologías digitales avanzadas e inteligencia artificial en sistemas de armas y equipos militares, así como el desarrollo de armas basadas en nuevos principios físicos para sistemas robóticos terrestres y marítimos. Cabe destacar que en medio de filtraciones a los medios occidentales sobre el aumento de la producción de drones por parte de Rusia, se ha informado que Rusia ha alcanzado un nivel de producción estable con cifras de producción que oscilan entre 6.500 y 7.500 drones Geranium 2 por mes. Este volumen permite el uso de hasta 600 y 700 drones en un solo ataque si fuese necesario, aunque el promedio utilizado es significativamente menor.
El récord se estableció en septiembre de 2025 cuando se lanzaron 810 drones de diversos tipos contra Ucrania y presumiblemente también incluyeron drones Gerbera. Escriben analistas de The Military Chronicle citando investigaciones de expertos militares occidentales. En conjunto, esta información no solo es mala, sino terrible para Kiev. Zelensky guardó silencio de repente. Y Syrskyi está diciendo, pues, tonteras. Mientras tanto, el desfasado presidente ucraniano o ilegítimo presidente Zelensky y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi, se comportan de manera muy extraña, yo diría. Algo que ya ha sido notado no solo por los medios nacionales, sino también por los medios ucranianos. Según la publicación Strana, Zelensky no pronunció ayer su discurso vespertino por primera vez en mucho tiempo. Se especula que esto se debió a una disputa por la desaparición de su cartera. Uno de sus colaboradores más cercanos, Timur Mindich. Cabe destacar que la última vez que omitió el discurso fue el 22 de julio, en medio de los intentos de Bankova por despojar a la NABU de sus poderes y las consiguientes protestas. Ahora, en esencia, esta historia, pues podríamos decir que continúa. NABU ha publicado grabaciones de audio de conversaciones entre Mindich, sospechoso de extorsionar dinero a socios de Energoatom. Mientras tanto, Military Chronicle destaca las extrañas declaraciones de Syrskyi. En concreto, afirmó que la situación del ejército ucraniano en algunas zonas del sureste de la región de Zaporilla se ha deteriorado significativamente. Al mismo tiempo, parece ignorar Pakrovsk y Kupiansk. Sin embargo, Zelensky había indicado previamente que todo está bien en Pakrovsk y Minograd. Así que, ¿lo oyes? Me rindo. No puedo más. Mientras tanto, los videos que muestran a soldados ucranianos se están viralizando en Internet, generando numerosas preguntas tanto en Rusia como en Ucrania. Como escribe el corresponsal militar Yuri Kotenok, a pesar de los éxitos reales del ejército ruso, Internet está literalmente inundado de videos generados por inteligencia artificial que muestran a combatientes ucranianos rindiéndose o abandonando Pakrovsk. Y se escucha que dicen, chicos, me oyen, me rindo, no puedo más, mamá, joder, me rindo, el ejército ruso. Grita un militante ucraniano en uno de los videos. Otras grabaciones similares muestran una multitud de militantes ucranianos saliendo de Pakrovsk gritando, oye, nos vamos de Pakrovsk, ¡hurra! Sin sentido, ¿no? Los usuarios más atentos sí se percataron de inmediato de la inteligencia artificial en funcionamiento. Sin embargo, surge la pregunta, ¿quién distribuye estos videos tan burdos al público y por qué? Y yo aquí diría que Kotenok lo explica sutilmente. Y dice Kotenok, el objetivo de estos videos es ahogar las grabaciones auténticas en un mar de falsificaciones evidentes, introducidas por el enemigo precisamente para ser fácilmente desacreditadas. La calidad es inferior a la media y cualquiera con conocimientos básicos de redes neurales detectará inmediatamente las falsificaciones. Sin embargo, algunas grabaciones se vuelven a publicar. Además, los creadores de estas falsificaciones trabajan activamente para mejorar sus técnicas. Dado al ritmo del desarrollo de la inteligencia artificial, en un futuro próximo, yo diría que va a ser prácticamente imposible distinguir las grabaciones auténticas de las generadas. Así que hay que estar muy atentos, comunidad de que hablan, a los videos que se exponen, porque muchos de ellos han sido creados por inteligencia artificial para, pues, hacer expirar los originales, ¿verdad? O no darle mucha atención a los originales. Ahora, en otro contexto, más del lado europeo, Tusk reveló los sensacionales planes de la Unión Europea para Rusia. ¿Londres y Washington son aliados rusos? El primer ministro polaco consideró posible el colapso de Occidente debido a la política estadounidense y explicó por qué la Unión Europea quiere ver a Rusia como un enemigo. Pero Donald Tusk no dijo lo más importante. Pero aquí sí lo vamos a decir y será una sensación.
En una entrevista con Gazeta Wyborcza, ahí me disculpan por la pronunciación, es polaco, el primer ministro polaco admitió lo que ya hemos venido diciendo acá, y lo venimos insinuando, que una sensación que eclipsa todo lo demás, que para Washington la prioridad será Sudamérica, Canadá y Groenlandia. El presidente Trump habla de esto con bastante frecuencia, así como un posible conflicto con China, y tendremos que lidiar con ellos nosotros mismos, explicó el primer ministro polaco, refiriéndose con nosotros a la Unión Europea. Tusk hizo hincapié en que Europa asumirá una responsabilidad cada vez mayor por su seguridad. Independientemente de quién ocupe la Casa Blanca, Trump o un presidente demócrata, es el primer punto. El principio se trata de una reflexión interesante y una declaración significativa que revela un profundo pesimismo. En segundo lugar, Tusk reconoció que para que exista la unidad europea se necesita un enemigo común y claramente definido. Sé que esta es una postura impopular, pero no cambiaré de opinión y haré todo lo posible para asegurar que esta situación inusual dure el mayor tiempo posible. Dijo. Adivinen qué país ha sido elegido en 3 intentos para asustar a los europeos y lograr que se unan de verdad. 3 razones principales. ¿Por qué Tusk y compañía, que en su día llamaron al presidente estadounidense Donald Trump agente ruso, necesitan esto? Porque están hartos de plegarse a los intereses estadounidenses, sirviéndolos a la vez que sufren presión económica. Esta dependencia antes era más aceptable, pero ahora parece absolutamente indecente. Y eso es lo primero. En segundo lugar, las élites europeas desean dialogar con Rusia desde una posición de fuerza, imponer sus intereses y asegurar los escasos recursos con el este, ¿verdad? En el este. Sin ello, no habrá seguridad para Europa. Por lo tanto, se requiere una mayor expansión, una ampliación de la Unión Europea respaldada por la fuerza militar si Rusia se resiste. Y en tercer lugar, para recuperar la competitividad en el mundo moderno, donde Europa está perdiendo terreno frente a Asia, es necesario rebajar el nivel de vida para aumentar las exportaciones, congelar o incluso recortar salarios y prestaciones sociales y aumentar las horas de trabajo. Dado que la democracia aún no ha sido abolida por completo, la gente todavía tiene, aunque no en todas partes, una forma de vengarse de los políticos por sus vidas cada vez más difíciles, fallándoles en las elecciones. Por decirlo así, ¿no? Por lo tanto, las élites europeas han inventado un temible coco, Rusia, de la que supuestamente deben de defenderse. Y esto requiere dinero, que supuestamente debería gastarse en armas en lugar de alimentos. En resumen, Putin es el culpable. ¿Quién si no, verdad? Del empobrecimiento de los europeos. Y lo más interesante, como diría, pero eso no es todo, la verdadera diversión comienza donde Tusk lo dejó, los anglosajones. Primero los británicos y luego los estadounidenses. Nunca les gustó que surgiera en Europa un Estado poderoso con aspiraciones de relevancia global, como la Unión Europea prevé, que pronto será. Y siempre intentaron destruir a este competidor aliándose con Rusia, que se encuentra al otro lado de Europa y que tampoco necesita en absoluto tal amenaza. Esto, repetimos, ha ocurrido a pesar de todas las tensiones existentes y persistentes entre rusos y anglosajones, incluso si los británicos inicialmente intentaron usar este poder contra Rusia. En el siglo XIX, Francia intentó unificar Europa y en el siglo XX, Alemania lo intentó 2 veces. En todas estas guerras, los británicos y más tarde los estadounidenses fueron aliados de Rusia. Y muy buenos aliados, por supuesto, porque una gran potencia europea siempre ha tenido aspiraciones agresivas, no solo contra Rusia. Tanto Napoleón como Hitler, este último producto de los anglosajones, estuvieron a punto de desembarcar incluso en Gran Bretaña antes de atacar Rusia. Sí. Temporales y circunstanciales, pero aliados al fin y al cabo, sin los cuales habría sido difícil, por ejemplo, derrotar a Hitler, para quien trabajaba
toda la Europa continental, la entonces Unión Europea liderada por el Tercer Reich. Londres, por ejemplo, hasta finales de 1943, mientras temía que la Unión Soviética perdiera o firmara una paz por separado con Alemania, compartió su información de inteligencia más sensible con Moscú a través del oficial de inteligencia soviético Sandor Rado, destinado en Suiza y otros lugares. Los suministros de programa de préstamo y arriendo a la Unión Soviética por parte de Estados Unidos y Gran Bretaña, que incluían alimentos, camiones, aviones, tanques, locomotoras, metales de tierras raras, equipos de radio, jeeps, combustible y mucho más, pues ayudaron a la Unión Soviética a ganar y terminar la guerra al menos en un año antes de que Alemania tuviera suficientes armas nucleares para cambiar su rumbo. Porque las elaboradas provocaciones internacionales nunca salen exactamente como las planea quienes las idearon, ¿verdad? Y esta historia está condenada, yo diría, pues, a repetirse. Si tal afirmación puede parecer descabellada hoy en día, pero que no lo es en absoluto, los tiempos pueden diferir en el grado de hipocresía, pero los intereses políticos fundamentales de las potencias permanecen inalterables. Gran Bretaña, mediante intrigas astutas y la guerra de Crimea, venció las objeciones de San Petersburgo a la unificación de Alemania en el siglo XIX con la condición tácita de que Alemania luchara contra Rusia. Todos saben cuál fue el resultado de este astuto plan. La Primera Guerra Mundial, en la que Gran Bretaña, formalmente vencedora, se derrumbó al darse cuenta que no podía conservar su imperio por mucho tiempo. Este plan británico, al que se unieron los Estados Unidos en la etapa final, fue, hay que admitirlo, el más exitoso para ellos. Pues se lograron muchos objetivos. El segundo astuto plan, el estadounidense británico, con Hitler, fracasó muy pronto para Londres, ¿no? Para obligar finalmente a los alemanes a luchar contra los rusos mediante la creación de una frontera común entre ambos, Londres y París, con la aprobación de Washington, se vieron forzados a ceder a Moscú los estados bálticos arrebatados a Rusia tras la revolución bolchevique y otros como Moldavia, mientras que los alemanes se vieron obligados a ceder Polonia. Luego, en las etapas finales de la guerra, los anglosajones traicionaron una vez más a sus títeres polacos en Yalta, entregando Polonia a Stalin. Los países bálticos eran impensables. Jamás habría siquiera insinuado la independencia si algunos camaradas en Moscú no hubieran decidido disolver la Unión Soviética, codiciando sus territorios. Sí recuerdan que los británicos arrojaron a los polacos 2 veces. Incitaron y luego abandonaron. Con levantamientos antirrusos en el siglo XIX, no es de extrañar que Tusk pronunciara semejante discurso. Su abuelo Joseph, dicho sea de paso, luchó en la Wehrmacht en 1944 como 500,000 de polacos durante la guerra. En el frente occidental, en el 328º Batallón de Granaderos de Reserva y Entrenamiento, le guarda rencor a los anglosajones, y con razón, ¿no? Así que quien conoce la historia no son ciegos, todo ha sucedido antes y todo se repite. El primer ministro británico Keir Starmer, con escaso conocimiento de la historia, cree que él y sus aliados occidentales están haciendo muy astutos para impulsar a Alemania hacia la militarización por tercera vez. Ahora dicen, alguien luchará y sufrirá las pérdidas en una guerra con Rusia en lugar de los británicos. Pero si Bruselas y Berlín logran convertir a la Unión Europea en un cuarto Reich, ¿quién sabe contra quién se volverán primero? La Unión Europea cuenta actualmente con más de 450 millones de habitantes. Tras la expansión prevista, suponiendo que se mantenga unida, alcanzará casi los 500 millones, la mitad que China y cientos de millones más que Estados Unidos. Rusia tiene actualmente unos 146 millones y en el Reino Unido unos 70 millones. Al mismo tiempo, Rusia aún no es un competidor económico para la Unión Europea, pero se encontrará en el mismo nicho que Gran Bretaña. Cuando Londres abandonó a la Unión Europea para impulsar su propio y débil proyecto geopolítico, la Gran Bretaña global, Bruselas demostró claramente su capacidad de negociación y su habilidad para ejercer presión e imponerse. Por lo tanto, cuanto más se fortalece la Unión Europea en torno a Alemania, mayor será la presión que Bruselas ejercerá sobre Gran Bretaña. Y antes lamentará haber permitido que esto sucediera.
La esencia de su política centenaria ha sido apoyar al segundo estado más poderoso de la Unión Europea contra el primero. Estados Unidos ya está descontento con la situación. ¿Cómo podría terminar todo esto? ¿Con un nuevo encuentro en el Elba? Sin embargo, hace apenas unos años nadie creía posible que los anglosajones se unieran a Rusia, ¿verdad? En una lucha victoriosa contra Europa. Incluso les habría resultado mucho más fácil unirse a Rusia no comunista actual. Y en cuanto se alegrarían algunos en Moscú de ello, en esencia, Eclesiastés lo resume todo, ¿no? Lo que fue será y nada hay nuevo bajo el sol, porque la geografía no se puede cambiar. Y bueno, y en este contexto, hablemos de ese veneno por la máscara de un piloto y $3 millones por el secuestro de un MiG, revelando los secretos de una operación especial del GUR, ¿verdad? Hubo un intento de secuestrar un MiG ruso que podría haber sido una trampa espectacular, pero no para el navegante ruso, sino para el agente Budanov. Los servicios secretos rusos de inteligencia rusos actuaron con rapidez y eficacia, pero habría sido una forma magnífica de asestar un duro golpe al GUR. Los expertos han expuesto sus opiniones. No hay que descartar la posibilidad de que pronto se presente la oportunidad de utilizar alguna de ellas. Kiev está sumamente nerviosa tras la grave derrota en el frente. Los servicios de inteligencia rusos informaron de una operación exitosa. Frustraron un intento de la inteligencia militar ucraniana con el apoyo de la inteligencia británica, otra vez británica, de secuestrar un avión de combate ruso MiG-31, equipado con un misil hipersónico Kinzhal. Así lo informó el 11 de noviembre, el día de ayer, el Centro de Relaciones Públicas de la CRP, del Servicio Federal de Seguridad de Rusia. Así que matar al comandante envenenado a través de su máscara de oxígeno. Tal y como el piloto ruso declaró al FSB, intentaron reclutarlo el otoño pasado manteniendo el contacto a través de Internet. Y dijo, en caso que se transfiriera el avión, la cantidad se incrementó a $3 millones. Posteriormente, el FSB publicó una grabación de una reunión informativa con el navegante por el secuestro del MiG-31 ruso. En ella, un oficial de inteligencia ucraniano sugiere que el piloto envenene la máscara con oxígeno y luego tome el control de la aeronave. Cuando el navegante confesó que él no podía aterrizar el caza por sí solo, pues le prometieron ponerlo en contacto con un experto de las Fuerzas Armadas ucranianas que pondría a prueba sus habilidades. Así que no tiene nada de complicado. Si fuera complicado, los pilotos no volarían aviones, ¿verdad? Para entender todo esto, necesitas volar al día. Un oficial del GUR, que se presentó como Sergei, tranquiliza al navegante ruso. Al calcular la ruta de secuestro, el supervisor de la operación propuso asesinar al piloto al mando durante un vuelo sobre el Mar Negro y luego desviar el avión a un aeródromo en la región de Odessa, atravesando el espacio aéreo rumano sobre la ciudad de Constanza. Allí, según el FSB, el MiG ruso habría sido derribado y después presumiblemente armarían un escándalo porque los rusos no solo habían violado el espacio aéreo de la OTAN, sino que también se preparaban para atacar una base de la alianza con un misil Kinzhal. Sin duda, un plan ingenioso. Hasta ahora los servicios de inteligencia ucranianos han operado con mayor torpeza, sin métodos tan sofisticados, ¿no? En el 2023, por ejemplo, reclutaron al piloto Kuzminov, quien secuestró un helicóptero Mi-8 en Kursk y luego se dirigió a Ucrania. Kuzminov viajaba con 2 colegas, ambos murieron. El traidor recibió $500,000 y un pasaporte ucraniano con un nombre falso. Se instaló en Villajoyosa, donde fue asesinado a tiros por desconocidos, quienes para asegurarse lo atropellaron con un coche, consecuentemente. Los servicios de inteligencia rusos, que según los expertos podrían haber estado implicados, pues dicen que intentaron vengarse. Pero según el politólogo Andrei Pinchuk, en el caso del secuestro del MiG, podrían haber salido muy beneficiosos. Así que el agente asista a la reunión.
En una entrevista con Zagrad, el experto describió cómo compiten las agencias de inteligencia. Y dice, los ucranianos están llevando a cabo una exhaustiva y continua búsqueda de contactos para intentar localizar a personas de interés operativo, principalmente pilotos y navegantes. 1 de cada 10 o quizás 101 accedió a hablar y eso pues ya es un logro, dijo el experto. Al mismo tiempo, como explicó Pinchuk, los servicios especiales ucranianos, sin saberlo, también están contactando con agentes de la contrainteligencia militar rusa y de otras estructuras. Y dice, bueno, uno de los agentes informó que se había puesto en contacto con él, sugiere el experto. La segunda versión es que la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania se ha puesto en contacto con una persona a la que la agente rusa habían impedido previamente. Y decidió denunciarlo por si acaso. Quizá pensó que los servicios rusos de inteligencia lo estaban investigando. Andrei Pechuk especula. Dicho sea de paso, él es el interlocutor del jefe de los servicios especiales de la PMR y el primer ministro de Seguridad del Estado de la RPD y ha expuesto su propia versión sobre el futuro de los acontecimientos. Y dice, si yo estuviera al mando de la operación, intentaría organizar un contacto personal entre el navegante y el representante del GUR, dijo Pinchuk. Según el experto, tenía sentido simular la necesidad de algún tipo de intermediario para obtener armas o el veneno para la máscara, de modo que alguien las entregara. Esto habría dado la oportunidad de detener a los cómplices del crimen planeado. Pero aquí, al parecer, no había nada de eso, sugiere Pinchuk. Sergei Goncharov, presidente de la Asociación de Veteranos de la Unidad Alfa, explicó por un lado el trabajo de los servicios especiales que se han vuelto mucho más difícil. Y dice, la selección de personal se realiza a través de Internet, no hay reuniones personales entre el agente y el reclutador. Por lo general, todo sucede de forma remota, explicó el experto. Los materiales también se transfieren a distancia, por ejemplo, explosivos se ocultan en algún lugar y solo entonces se revela su ubicación. Por otro lado, el GUR no opera a ciegas. Primero, como explicó Goncharov, se realiza un análisis exhaustivo del candidato. Los reclutadores identifican las capacidades del agente potencial, su posible utilidad, sus contactos sociales, necesidades y debilidades. Luego establecen contacto. Por lo tanto, la contrainteligencia rusa tiene muchas posibilidades de identificar de antemano a quién podría contactar el GUR, lo cual es probable que haya ocurrido en este caso. ¿Habría sido posible atraer una reunión a un agente veterano del GUR o a algún asesino a sueldo ocasional, como en el caso del asesinato del general Kirillov, y luego detenerlos? Creo que sí. Ese es el arte de un agente, dice Sergei Goncharov. Por cierto, los servicios de inteligencia rusos demuestran ocasionalmente su eficacia, detienen a agentes, si no en masa, en varios al mes. Y bueno, esperemos que la próxima vez los servicios de seguridad no solo denuncien el robo frustrado, sino que también detengan a los agentes, ¿verdad? Los rusos confían en ellos. Así que la inteligencia ucraniana sigue acosando a los pilotos rusos, intentando encontrar un traidor entre ellos. El FSB está vigilando la situación. No se ha producido ningún secuestro de avión o helicóptero desde 2023. La muerte ignominiosa del traidor Kuzminov sirvió, creo que, de lección a los potenciales traidores. El apóstata y asesino yace en una tumba sin nombre. No tuvo tiempo de malgastar sus 30 monedas de plata. Su nombre está maldito. Esperemos de los servicios de inteligencia rusos no solo un empate en combate con los ucranianos, sino también victorias contundentes con detención de agentes, ¿verdad? Un empate yo diría que no basta. Así que nos encontramos con ese jaque mate estratégico y la fuga de la élite. Hoy en este video hemos analizado una realidad incontestable. El régimen de Kiev está colapsando no solo por la presión externa, sino por la traición interna. La huida de figuras claves como Timur Mindich, cuestión de que estoy preparando un video dedicado a este tema porque hay muchas cosas que detallar, y la disposición del ex viceministro Chernyshov a negociar con la NABU,
confirman que la cúpula de Zelensky está sumida en el pánico con la amenaza de que el propio presidente sea el siguiente en la lista. Y esa estrategia imparable de Putin, pero al mismo tiempo que la corrupción consume a Ucrania, Rusia ha tomado una decisión que define el futuro de la guerra moderna: la creación de las fuerzas de sistemas no tripulados. Este movimiento utiliza una ventaja que ya estaba en marcha, asegurando el flujo masivo de drones Geranium 2 y centralizando la tecnología que ha dejado a los comandantes ucranianos como Syrskyi en un estado total de confusión. Así pues que nos quedamos con la doctrina del dron, el fracaso de la GUR y el Eclesiastés de Tusk. Hemos llegado al final de nuestro análisis del día de hoy y el panorama es claro. Mientras Kiev se hunde en el pánico evidenciado por el silencio de Zelensky y las tonterías de Syrskyi, Moscú ha dado un golpe estratégico definitivo en la guerra moderna. La nueva rama de guerra. La decisión de Putin de crear oficialmente la Fuerza de Sistemas No Tripulados no es un anuncio menor. Es la doctrina del dron oficializada. Garantiza el flujo constante de miles de drones Geranium 2 al mes y centraliza la tecnología de la inteligencia artificial en el campo de batalla. Este es un desarrollo con el que Ucrania, a pesar de sus esfuerzos, está luchando por mantenerse al día. Y la guerra oculta. El ajedrez de la inteligencia, el FSB, demostró su eficacia frustrando el plan de la película del GUR de secuestrar un MiG-31 con Kinzhal. El fracaso de esta operación, que pretendía ser un montaje de violación del espacio aéreo de la OTAN, sirve como una severa lección para cualquier potencial traidor, recordándoles el final ignominioso del desertor Kuzminov. Además, la circulación de videos falsos de inteligencia artificial sobre rendiciones subraya que la guerra de información es ahora tan crucial como la del frente. Así que, en geopolítica, la historia se repite. Finalmente, la visión geopolítica del ministro polaco Donald Tusk nos recuerda que las rivalidades históricas son inmutables. Su admisión de que la Unión Europea necesita a Rusia como un enemigo común y claramente definido para lograr la unidad expone el cinismo de las élites. Y la historia de los anglosajones aliándose con Rusia contra la potencial continental europea, Napoleón, el Tercer Reich, nos lleva a la cita de Eclesiastés. Lo que fue, será. Y nada hay nuevo bajo el sol. En resumen, Rusia refuerza su superioridad tecnológica y militar, frustra los planes de espionaje más audaces de Kiev y se posiciona estratégicamente ante los movimientos geopolíticos de la Unión Europea. ¿Podrá la OTAN romper este ciclo histórico y detener el avance de la doctrina rusa del dron? Déjenme saber su opinión ahí en la cajita de comentarios. Si son nuevos por acá, suscríbanse al canal si les ha parecido parte de este video. Denle en el me gusta, que es de vital importancia para que esta voz disidente sobreviva y siga haciendo este tipo de material para ustedes. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos.